chicos y chicas de primero, en este vídeo os voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que saber de la encíclica Laudato Si. La hemos trabajado en clase, pero al trabajarla por grupos y solamente algunas pequeñas frases, pues me interesa que nos queden algunas ideas muy claras que quizá pues, con las exposiciones de los grupos no se hayan afianzado lo suficiente. Primero, me interesa que quede claro que hay una actitud de este nuevo Papa, Papa Francisco, que va ya en su propio nombre, se pone el nombre de Francisco, recordando a Francisco de Asís, que es el patrón de los scouts, de la naturaleza, de los ecologistas, de toda aquella gente que vive con ese espíritu de cuidar de la naturaleza. Francisco de Asís cuidaba muy especialmente de la naturaleza, vivía como si fuera hermano de todo, de los árboles, de los animales, de las plantas, de las nubes, de todo. Absolutamente todo, a todo lo llamaba hermano. Y vivía hermanado realmente como si fuera una familia la creación para él. Papa se pone ese nombre y su primera encíclica, esta es la segunda que escribe, pero la primera que escribe él solo, la otra era terminar la del Papa anterior. Esta encíclica, de lo primero que nos habla es del cuidado de la tierra. Y tiene una razón de ser, la tierra es nuestra casa. Si no cuidamos de la tierra, si no cuidamos del medio ambiente, si no cuidamos de la naturaleza, si no cuidamos de todo lo que nos rodea, no tendremos casa, no tendremos dónde vivir. Y eso va a causar unas consecuencias a medio o largo plazo desastrosas. En segundo lugar, no solamente es nuestra casa, sino que nosotros, los seres humanos, formamos parte de la creación. Si la creación, si la naturaleza, nosotros también somos naturaleza, si la naturaleza se degrada, nos vamos degradando también nosotros como persona y encontraremos dificultades para vivir. Cuidar del ser humano empieza por cuidar de la naturaleza. Un segundo elemento importante. Con esta llamada a cuidar de la naturaleza, el Papa nos da un grito importante diciendo atención a los más desfavorecidos, atención a los pobres. ¿Qué está pasando con la gente que más sufre, con la gente que está en peores circunstancias? Lo que llamamos generalmente los pobres del mundo. Y él hace esta reflexión para que veamos que generalmente cuando hay problemas con la naturaleza, como pueden ser, pues, las inundaciones provocadas por el cambio climático, los tifones, todas estas desgracias que a veces ocurren y que parece que puedan estar relacionados con lo poco que cuidamos la naturaleza, al final casi siempre repercuten en las personas más pobres. Porque son los pobres los que se ponen al lado de los ríos, son los pobres los que tienen casas que no tienen cimientos fuertes, son los pobres los que cuando ocurre algo así no tienen medios para recuperarse. Al final está diciendo, pongamos la mirada en los más desfavorecidos. Son los pobres los que sufren las consecuencias de cómo cosechamos, de cómo generamos los alimentos. Al final son siempre los pobres. Y esa es la actitud que nos invita a tener el Papa porque es la que tuvo Jesús. Pongamos siempre la mirada primero en el pobre. La opción preferencial por los pobres. Eso como clave de lo que tiene que ser la mirada del cristiano. Fue la mirada de Jesús, mirar siempre primero qué pasa a los que están en peores circunstancias. Por tanto, fijarse siempre en los pobres porque es a ellos a quien repercute lo que estamos descuidando la naturaleza. Un tercer elemento que tenemos que prestar atención en esta encíclica es tenemos que, como cristianos, denunciar y luchar contra las situaciones injustas que se generan por parte de los altos poderes. Entonces, atención a los políticos, atención a las grandes empresas, atención a los ricos. Tenemos que frenar según qué políticas y según qué prácticas que están degenerando nuestra naturaleza y haciendo que este mundo se convierta en un mundo inhabitable. Por lo tanto, nuestra actitud como cristianos no puede ser pasiva, no podemos estar simplemente mirando a ver qué pasa, sino que el Papa en esta encíclica está denunciando que según qué poderes de este mundo no prestan atención porque parece que no va con ellos. Y nos exige, sobre todo, una mirada a largo plazo. No podemos pensar en cómo manejar los recursos de esta tierra para hoy sin pensar en que mañana puede que los demás no tengan esos recursos. Pero como solamente me interesa mi vida hoy, no me preocupo por los otros. Entonces nos llama a tener esa mirada
a largo plazo y se la pide a los políticos, se la pide a todos los que tienen poder de decisión en este mundo. Esos son los tres elementos que me parece básicos que podamos entender de esta encíclica, que la hemos ido trabajando un poquito justamente porque el tema es la naturaleza, la creación, y eso tiene una aplicación hoy en nuestro día.